Vamos a analizar algunos ejemplos de cálculo de módulo y argumento de un número complejo. Veamos lo que es el módulo. Yo tengo un número complejo, lo represento en el plano, 1, este número complejo z con el origen, y esta longitud, esta distancia, este segmento que matemáticamente se le llama vector, tiene una longitud. Esa longitud es el módulo de z. Está en unidades, no está ni en centímetros, ni en metros, ninguna unidad de medida. Son unidades. Si ustedes observan, queda formado un triángulo rectángulo. Por lo tanto, esta distancia es la hipotenusa del triángulo rectángulo. Entonces podemos plantear el teorema de Pitágoras. Para eso tenemos que tener presente que en el número complejo vamos a tener una parte real y una parte imaginaria. La que vamos a usar en el teorema de Pitágoras es solo el número sin la i. Bien, entonces, yo acá tengo planteado el teorema de Pitágoras con el módulo de z ya despejado. Entonces tenemos la parte real, que en nuestro caso era 1 al cuadrado, más la parte imaginaria sin i, que es 4 al cuadrado. Resuelvo esos cuadrados, que me va a quedar 1 más 16. Por lo tanto, el módulo de z es igual a la raíz de 17. Y es un número positivo porque es una distancia. Significa que desde el origen hasta z hay raíz de 17 unidades. Ahora, ¿qué pasa con el argumento? El argumento es el ángulo que se forma con el eje real positivo y este vector. Imaginen que son las agujas de un reloj. Este es el argumento. Si analizamos, podemos plantear la tangente de este ángulo que vamos a llamar alfa. Y la tangente era igual al cateto opuesto, que en este caso es la parte imaginaria, sobre el cateto adyacente, que es la parte real. Por lo tanto, para calcular el argumento, puedo plantear que la tangente de alfa es igual a la parte imaginaria sobre la parte real. Puedo despejar alfa y poner que la tangente a la menos 1 de, voy a reemplazar 4, parte imaginaria, sobre 1, ¿sí? Es igual a alfa. Ustedes pueden usar la calculadora. Recuerden que la calculadora devuelve ángulos entre menos 90 y 90. Siempre tengan en cuenta el dibujo del ángulo. Ustedes, si observan el dibujo, van a ver que el argumento de este número complejo está entre 0 grados y 90. Fíjense que está más cerca de los 90 grados. Entonces, con la calculadora calculamos el arco tangente de 4 y nos da aproximadamente 75 grados, 57 minutos, 49 segundos, que era lo que nosotros habíamos anticipado, un ángulo que es más cercano a los 90 grados. A mí en realidad lo que más me importa es que ustedes puedan estimar estos argumentos, más que calcularlos, ya que es difícil porque la calculadora en sí misma no nos da siempre el argumento. Vamos a ver otro ejemplo en donde tenemos un complejo z. Vamos a suponer que z está en el segundo cuadrante, menos 3 más 4i. Si representamos gráficamente, voy a hacer un esquemita. Esta es la parte, el eje imaginario, este es el eje real, menos 3 más 4i aproximadamente, ¿sí? Ustedes pueden hacerlo con más precisión. Este es el complejo z. Voy a unir este punto con el origen, ¿sí? Marcando el vector. Recuerden, esta distancia es el módulo de z. ¿Y cuál será el argumento? El argumento siempre se forma con el eje real positivo y el vector. Es decir, que todo esto es el ángulo si lo pensamos
generándose en sentido antihorario. Como vemos, es un ángulo que supera los 90 grados, está entre 90 grados y 180. En este caso me va a interesar más el cálculo del módulo, no tanto del argumento, no nos vamos a meter tanto en ese tema. El planteo es el mismo, es la raíz de la parte real al cuadrado, entre paréntesis en este caso, ¿por qué? Porque es un número negativo, más la parte imaginaria sin la i al cuadrado. Por lo tanto, el módulo de z, si ustedes resuelven, nos va a quedar la raíz de 9 más 16. Por lo tanto, la raíz de z, el módulo de z es la raíz de 25. ¿Con cuál me quedo? Con el valor positivo. ¿Por qué? Porque el módulo es una distancia, así que la distancia tiene que ser positiva. Obviamente no es necesario poner el más. Con el tema del cálculo del argumento, cuando tengo un complejo del segundo cuadrante, tercero, cuarto, no nos vamos a meter tanto con el cálculo. Lo que me interesa es que estimen entre qué valores se encuentran. Si ustedes calculan y obtienen un ángulo agudo, miren el dibujo. Tiene que haber coherencia entre lo que ustedes calculan y lo que ustedes han dibujado al representar el número complejo.